Saludos amigos. La venganza de Alvarito. Cuando me fijo en la imagen que nos acompaña en este inicio de editorial y veo al presidente Daniel Noboa marchar de manera triunfante, según él, acompañado de sus huestes hacia la Corte Constitucional, vestido de negro, como buscando impactar, y lo logra, en el pueblo que le acompaña, digo yo, creo que es momento para sentarse en la vereda de la historia y mirar el presente. Y preguntarse de manera puntual, ¿por qué actúan de esta manera nuestros líderes políticos? ¿Por qué nuestra clase política, la que gobierna el Ecuador o la que ejerce su función dentro del proceso político ecuatoriano, se comporta de esta manera? En esa historia voy a encontrar y encuentro respuestas a mis inquietudes que, como siempre les digo, son mías, son propias, no son obligatorias y no sería justo que se debatan si primero no se me escuchase. ¿Por qué le he titulado yo a este capítulo como La venganza de Alvarito? Hago referencia al término afectivo con el que el gran pueblo en el Ecuador le denominó al papá del actual presidente de la República, al abogado Álvaro Noboa Pontón. Alvarito. Alvarito y sus 6 participaciones electorales que fueron parte de la historia política ecuatoriana y con mucha trascendencia, porque en las 5 al menos llegó a la segunda vuelta. En una se dice que fue el triunfador y que le hicieron fraude cuando llegó al poder Yamil Maguad. Alvarito. Álvaro Noboa Pontón siempre quiso tener el puesto que tiene hoy su hijo, ese espacio de la presidencia de la República, pero no porque sea solamente su actitud o su especie de anhelo personal, no. Ahí hay una intención muy clara y notoria de la respuesta, de la reacción, del cumplimiento de una especie de promesa para el grupo Noboa, que encabezó su abuelo, que el propio Álvaro Noboa Pontón lo asumió con la jefatura del mismo a la muerte de su padre, y que ahora le tiene en el poder, en la presidencia de la República, al presidente Daniel Gilchrist Noboa así. El clan Noboa, el grupo Noboa que gobierna actualmente el Ecuador, tiene su origen allá en los años 40 del siglo pasado, cuando un joven ambateño llegaría a Guayaquil y con mucha habilidad, con mucha capacidad, hizo fortuna. Hizo fortuna aprendiendo el manejo del dinero, sin necesariamente tener una instrucción ilustrada, pero sí una enorme habilidad para los negocios. Y los negocios se fueron multiplicando de un joven pobre hasta llegar a ser una de las fortunas más prósperas de América Latina, en el banano, en los negocios de productos de distinto tipo, o sea, la avena, la sal, pasando luego a grandes propiedades de tipo agrícola o inmobiliarias. El grupo Noboa se fue multiplicando en un sinfín de negocios en los cuales las denuncias de explotación a los trabajadores se multiplicaban al tiempo que los valores alcanzaban cifras de alto volumen en los propios Estados Unidos, punto en el cual pusieron su mira desde el grupo Noboa, o en la Unión Soviética, en donde el banano fue altamente apreciado y le dio un excelente rédito desde lo político hasta lo financiero al grupo Noboa. Álvaro Noboa se educó en ese grupo. Su padre se esmeró en darle una educación acertada
más allá de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, donde se graduaría de abogado, hasta llegar al punto de ser asistente a las mejores universidades tipo Suiza, en donde las altas finanzas eran parte de su formación. Pero el sueño de Luis Noboa Naranjo fue el poder político. Y tuvo, sin duda alguna, la habilidad de manejarlo con alguien como León Febres Cordero, que era el capataz de sus empresas, era el empleado de sus negocios. Lo puso como títere en el poder y el estilo oligárquico se esmeró. Pero desde ahí también comienzan una serie de circunstancias críticas, como aquella de no ser aceptado. La oligarquía guayaquileña se enfrentaba a un Luis Noboa Naranjo que tenía alta capacidad financiera y controlaba los negocios, porque no era de ellos, no era parte de esa oligarquía. Y lo que más le dolió a la oligarquía guayaquileña fue que Luis Noboa Naranjo tenía más dinero que ellos, más control de los negocios. Su hijo, Álvaro, en sus tiempos juveniles fue un disruptor, copartícipe con la FEWE, de pensamiento nada liberal y más bien muy cercano, dicen, a la izquierda. De hecho, el propio Daniel Noboa Asín se define como alguien de centroizquierda, porque su padre también en algún momento lo hizo. En una entrevista conmigo, recuerdo allá en el 2012, Álvaro Noboa Pontón. Álvaro tendría que cumplir el sueño de su padre, el ser presidente de la República. Y ahí es en donde viene la primera parte de este grave conflicto que ahora se enfrenta la clase política ecuatoriana por haber despreciado a Álvaro Noboa y que tienen que soportar ahora que su hijo los desprecie, cobre venganza. No le aceptaron tampoco a Álvaro Noboa en el círculo oligárquico, tampoco en el círculo político. A duras penas llegó a tener una representación muy alta, sin duda, como la Junta Monetaria en los tiempos de Abdalá Bucarán, otro rechazado por la clase política ecuatoriana y por la oligarquía guayaquileña. Pero Álvaro Noboa fue muy persistente y en sus 5 participaciones insistía en un discurso populista, pero que pegaba en la gente. Y nadie me va a dudar que logró una alta votación, muy superior a la de muchos partidos políticos, muy superior a la de algunos históricos dirigentes de la política, expresidentes y demás dueños y jerarcas del poder. El discurso de Álvaro Noboa era muy simple: anunciar que satisfaciría la necesidad más urgente de la gente, el hambre, la salud, el desempleo, el grave problema de la falta de dinero. Y es ahí que Álvaro Noboa descubrió que una buena forma para llegar al poder era el dinero. Y comenzó a repartirlo, no tanto a raudales, pero sí en forma apreciable, ganándoles a los otros, ganándoles el espacio. Era muy común ver a Álvaro Noboa salir con alguien cercano, con una gran cartera, y repartir billetes, en ese tiempo en sucres y luego en dólares. Repartirlos. Se acercaba a la gente y repartía billetes. Tanto más les aventaba camisetas desde los vehículos en donde iba, en un despliegue propagandístico impresionante. Dinero, sí, claro, no solo al pueblo. Había que dar de comer a los medios de comunicación y entonces se esmeró en los medios de comunicación, en todos los medios que pudo, pautó como quiso, sobrepasando el valor fijado como tope para las campañas electorales. Yo recuerdo haber hecho control electoral del gasto allá en el 2002 con mi naciente empresa. Y descubrimos que era impresionante el nivel de pautaje en ciertos canales de televisión como TC, en donde se pautaba una cuña de 7 segundos.
pero de manera increíble. Llegaba a momentos en los cuales se había pautado esa cuña de 7 segundos en un solo día algo más de 300 veces. Gastar, se gastó plata. Y los medios clamaban alrededor de Álvaro Noboa. Y los políticos buscaban pactar con Álvaro Noboa, así como buscaban de su padre, del señor Luis Noboa Naranjo, el respaldo económico. Noboa Pontón descubrió que para llegar al poder había que contar con dinero. Y eso también lo descubrió la clase política. Y por ello, a partir del 2006-07, en la última campaña electoral que enfrentaría con Rafael Correa, Álvaro Noboa, por cierto, le ganó a Rafael Correa en el 2006. Eso es histórico. Le ganó en la primera vuelta. En la segunda ganó Rafael Correa. Pero en la primera le ganó. Al llegar, Correa impuso con el Tribunal Electoral la necesidad de pautar por el Estado, que el gasto electoral corría el Estado, que los límites los ponía el Estado y el financiamiento de los partidos políticos los ponía el Estado. Dirigiéndose especialmente a la actitud de Álvaro Noboa, se prohibía a partir de ese momento, por código de la democracia, a que los partidos políticos salgan con dinero en mano a la calle a comprar el voto, o con dádivas, o con cualquier tipo de entregas de una serie de regalos y beneficios. Sí, fue en el 2007, luego en el 2008, con la nueva Constitución, con el nuevo Código de la Democracia, se estableció esa prohibición que le cortaba las llaves al señor Álvaro Noboa Pontón. Y a partir de ahí ya no pudo volver a disputar el poder. Ya no pudo allegarse a ese escenario en el cual él compartía con la gente. Se cerró las llaves del poder a través del dinero. Tal vez en tiempos de Correa sí, pero luego no. Luego no. Los de Moreno y los de Lasso fueron tiempos en los cuales ya la duda respecto a la entrega del dinero en las campañas electorales eran parte de una inquietud sobre si ese dinero que no corría raudales en las tarimas, corría por debajo en las cuentas y financiaba de manera subrepticia el pago de los valores que gastaban en campaña electoral. Era la sospecha de lavado de dinero. Sospecha que hasta ahora funciona. Están lavando el dinero a través de las campañas electorales en los tiempos de Moreno, en los tiempos de Lasso o en los tiempos de Noboa. Probablemente. La diferencia con Álvaro Noboa fue que por lo menos era su dinero. Era de la mayor fortuna y la mayor chequera que tenía el Ecuador, sí, pero era su dinero. Y por eso es que cuando Álvaro Noboa, en la última campaña que participó, logró irse más allá de lo que se esperaba, fue multado con cerca de $2 millones por exceso en la campaña electoral. Pero a partir de ahí, los partidos políticos que recibieron dineros del Estado malgastaron el dinero. Vean el estado de la clase política en estos momentos, sin líderes, sin cuadros, sin partidos formados, sin tener escuelas de ideología política, sin tener ni siquiera procesos internos que les permitan fortalecerse como organizaciones. Porque cuando surgió la reconstrucción vaginal gastada desde un partido político, no dijeron nada del resto, porque tenían pecados similares o peores. Eso les pone en entredicho la capacidad de malgastar el dinero del Estado. A estas alturas, cuando yo le veo al presidente Daniel Noboa marchar en forma triunfante, según él, por las calles de Quito, en un despliegue de dinero, me hace acuerdo a esos tiempos de esa campaña en las cuales participaba su padre, que le encomendó que asume el poder. Y Daniel Noboa lo entiende muy bien. El dinero es lo que mantiene y compra el voto y la voluntad popular. Y si no, véasen a la señora revolcándose con el cartón, vanagloriándose de haber votado por Noboa, pero sobre todo sentirse feliz con el cartón. El cartón es un símbolo explotado para complacer las necesidades del público
a que se siente ilusionado al menos de tener un cartón. Antes era la Avena Quaker, o la Industrial Molinera, o la Ecuasal. No, antes era cualquier cosa. Ahora, con los límites del gasto electoral, hay que optar por tácticas de otro nivel. Y la primera gran venganza de Álvaro Noboa Pontón, la de Alvarito, frente a la clase política ecuatoriana, es cortarles el ingreso de los recursos para los partidos políticos. Ahí tienen ya una reforma a discutirse en la Corte Constitucional y luego en la consulta popular que se viene. Sí, ya fue aprobada por la Asamblea. Hay que cortarles a los partidos del financiamiento. Hay que preguntarle al país. Y estoy más que seguro que la gente votará en favor de esa reforma por la bronca que se les tiene a los políticos, pero porque además esa era la única forma de beneficiarse en algo en las campañas. Porque la otra ha sido beneficiar a los medios de comunicación, no al menos ahora, que le den algo de dinero a la gente, que le den una camiseta, que le den una funda de cuáquer o lo que sea, ya es un beneficio que le arrancan a los políticos y el señor Daniel Noboa Singh lo sabe y lo va a explotar. Y si lo que estoy diciendo no es cierto, parte de esa venganza también es que la lección del uso del dinero aprendida de su padre ahora se le aplica ya de manera totalmente cínica. Y si no, vean al personaje que apareció en medio de la marcha del 12 de agosto. Es un funcionario que responde a la provincia de Esmeraldas, al poder seccional entre el municipio y la prefectura, según denunciado, y que repartía dinero, billetes, $20 por lista, y que fue grabado y que fue filmado, que la gente de Radio La Calle lo detectó y le puso en evidencia. Bueno, esa es la forma de hacer campaña ahora. Esa es la forma de comprar voluntades. Estamos volviendo a lo mismo, sí. A Álvaro Noboa le cortaron esa forma de acceder al poder y a lo mejor por eso nunca lo logró. Ahora su hijo entiende que esa lección tiene que seguir. Comprar la voluntad política a cambio de las necesidades urgentes de la gente. Yo digo, el presidente Noboa está demostrando que puede gobernar con venganzas también. Contra el correísmo, sí, claro, se la tiene jurada. Lo de la Hacienda La Clementina es para que lo recuerden. Y en cuanto a las demás huestes políticas en el país y a la oligarquía guayaquileña, tiemblen. Porque el hijo de Alvarito se está vengando. Porque el nieto de Luis Noboa Naranjo también se está vengando. Solo tiemblen. Gracias por escucharme. Te pido que se afile Ecuador Inmediato Premium. Es una forma de contribuir con nosotros. Apóyennos. Permítanos seguir contando la historia. Deme su clic en gracias, deme su like. Aporte a nuestro crowdfunding en este momento para que nosotros sigamos adelante. Yo estoy en la lucha por la verdad y la vida. Y ahora, ¿quieres saber cómo afiliarte a Ecuador Inmediato Premium? Sigue estos pasos. En nuestro canal oficial de Ecuador Inmediato en YouTube, busca el botón que dice Unirse, justo al lado del botón de suscripción. Selecciona tu plan de membresía. Sigue los pasos para completar tu pago de forma segura desde tu cuenta de Google, tarjeta de crédito o débito. Y listo, ya eres parte de Ecuador Inmediato Premium. Al convertirte en miembro por solo $3,99 mensuales, tendrás acceso diario a nuestros editoriales exclusivos, análisis profundos, directos y contenido reservado solo para miembros de Ecuador Inmediato Premium. También puedes apoyarnos con el botón de gracias en nuestros editoriales y aportar en nuestro crowdfunding, en las cuentas del Banco del Pacífico, del Banco del Pichincha, a nombre de Ecuador Inmediato. Únete hoy y ayúdanos a seguir contando la historia. Y con ello, ya eres parte de nuestro mundo. Siempre bienvenido a Ecuador Inmediato Premium a disfrutar su contenido en exclusiva, para seguir contando la historia.